Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de recuperación de la sesión teórica del sábado anterior. Vamos a empezar con la clase correspondiente a la semana 9, la cual trata acerca de el rol de laboratorio en la función hepática y en la función pancreática. Recordando que la función hepática tiene que ver pues con todas aquellas funciones de metabolismo, dentro de las cuales están los metabolismos intermediarios de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, así como también la producción de bilis, la producción de todo el sistema biliar que incluye la bilis y los sistemas de canalículos biliares hasta llegar a la vesícula, la absorción de algunas vitaminas que intervienen en algunos procesos metabólicos nuestros y también el papel del hígado dentro de lo que corresponde a la detoxificación a partir de la ingesta de algunas toxinas que pasan por el metabolismo hepático para ser eliminadas del torrente sanguíneo. Es compleja la función hepática y se describen de forma individual alrededor de 1000 procesos metabólicos que se llevan a cabo en el hígado, un órgano que por lo demás cumple funciones pues vitales para nosotros. Asimismo, hablaremos acerca de las funciones exocrinas, de la evaluación de la función exocrina del páncreas, ya no de la función endocrina, porque de ella hablamos de la insulina y del péptido C cuando hicimos el metabolismo de los carbohidratos. Por lo tanto, ahora nos enfocaremos en el estudio sobre todo de las pancreatitis, a través de la liberación al torrente sanguíneo de enzimas como la amilasa y la lipasa pancreática. Con respecto a la fase preanalítica del estudio de estas dos funciones, debemos destacar que la muestra principalmente que se va a utilizar es el suero sanguíneo, un suero que es obtenido a partir de una muestra de sangre total, la cual es colectada en dispositivos que no tienen anticoagulante y por lo tanto permiten la separación de este componente que al no tener fibrinógeno, es centrifugado y sometido al procesamiento en una serie de equipos, pero sí es necesario que se cumplan las condiciones de ayuno correspondientes, que son las mismas que las que se exigían para el caso de aquellas pruebas que tenían que ver con metabolismo, sobre todo de los carbohidratos. Estamos hablando de condiciones de ayuno que van desde las 8 hasta las 12 horas de forma obligatoria como máximo para poder iniciar un proceso de toma de muestra de este tipo. Sin embargo, si el paciente se encontrase en una situación de emergencia, como por ejemplo una hepatitis aguda o una pancreatitis aguda, sí puede procederse al estudio obviando las condiciones de ayuno, ya que se constituye en un examen de emergencia en realidad. Y justamente la fase analítica es la que va a ocuparnos gran parte de la clase cuando empecemos a explicar cuáles son las pruebas en las cuales consiste este tipo de evaluaciones. Y empezamos con las transaminasas, la evaluación de las transaminasas o también conocidas como aminotransferasas. Son enzimas que van a estar distribuidas prácticamente en todas nuestras células porque las vamos a encontrar en distintos tejidos. Por ejemplo, en el caso de la aspartato aminotransferasa, que es la transaminasa glutámico oxalacética, la podemos encontrar en el hígado, pero también en el corazón, así como también en el músculo esquelético y en el riñón. Mientras que la alanina aminotransferasa, que es la TGP, la podemos encontrar también en el corazón, en el riñón, en el hígado y asimismo en el músculo esquelético. Son las ubicaciones principales de estas enzimas. Sin embargo, el nivel de actividad de tanto la TGO como la TGP es mayor en el hígado y más o menos por encima de 3000 veces la actividad en suero. De allí que sea su elevación un indicador específico de patología hepática. El rango normal que se maneja con respecto a la transaminasa glutámico oxalacética o aspartato aminotransferasa que estamos observando es de 10 a 40 unidades por litro. Ese es el rango que se considera normal. Dependiendo del instrumento que se use y la metodología, puede utilizarse rangos que van desde 0 hasta 35 unidades por litro también, pero el estándar que utilizamos en la mayoría de establecimientos va de 10
a 40 unidades por litro. Y en el caso de la TGP, en el caso de la alanina aminotransferasa, el rango es similar al de la TGO. También va considerándose de 10 a 40 unidades por litro o de 0 a 35 unidades por litro. Ahora, ¿cuándo usamos estas enzimas? El uso de estas enzimas, como hemos visto en las historias clínicas que se han desarrollado en la semana, tienen que ver sobre todo para la evaluación del llamado síndrome de necrosis hepática o necrosis hepatocelular, una lesión hepatocelular aguda que puede ser producida por virus o algún tipo de sustancia medicamentosa o toxina que va a causar la muerte y destrucción del hepatocito con el consiguiente vaciamiento de la enzima hacia el torrente sanguíneo. Y este es un marcador predictivo generalmente del incremento de la bilirrubina que se va a dar aproximadamente en una semana después. Ahora, ¿cuándo encontramos incrementadas a estas enzimas transferasas, a estas transaminasas? Las encontramos incrementadas en patologías como el daño hepatocelular o la necrosis de células hepáticas o la lesión que se produjese con destrucción del hepatocito de cualquier causa. También las encontramos elevadas en la hepatitis alcohólica, siendo que en este caso la TGO se eleva más que la TGP, en las hepatitis virales o crónicas, y en este caso es la TGP la que se eleva por encima de la TGO. También las podemos encontrar en las hepatitis agudas tempranas, en las lesiones hepáticas de tipo lesiones causadas por uso crónico de alcohol, también suele causar elevación de transaminasas. Sin embargo, que hay un dato importante y es que las concentraciones de transaminasa glutámico oxalacética o TGO por encima de 500, hablábamos en las historias que era el aumento de 20 veces el valor normal, es muy sugerente de lesión hepatocelular aguda. Y hay algunos casos en los cuales se puede elevar por encima de 500, que son, por ejemplo, las hepatitis virales, sobre todo las hepatitis agudas con complicaciones, la cirrosis y también la ictericia obstructiva, además de la enfermedad hepática alcohólica. También pueden elevarse estas transaminasas en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con arritmias o con sepsis o con algún grado de hemorragia gastrointestinal. Asimismo, en pacientes que han tenido un ejercicio intenso, también se elevan las transaminasas, pacientes que han tenido quemaduras también, en los pacientes con hipotiroidismo, en el traumatismo de músculo esquelético, de músculo cardíaco, también suelen elevarse estas enzimas. La vida media que tiene la transaminasa glutámico oxalacética o TGO es de aproximadamente 18 horas y la alanina aminotransferasa o TGP tiene una vida media de 48 horas aproximadamente. Entonces, cuando se elevan por encima de 10 veces lo normal, ya me está indicando una lesión hepatocelular aguda, pero si ocurriesen aumentos por debajo de estos valores, probablemente el paciente pues todavía no tenga sintomatología, lo cual hay que tener en cuenta en el momento de las mediciones. Sin embargo, rara vez el paciente está asintomático cuando las concentraciones de TGO y TGP pasan el límite de 1000 unidades por litro. Sin embargo, llama la atención que en algunas patologías, como por ejemplo el hígado graso, ¿no? Que es una de las primeras etapas de la degeneración hepática, por lo general están por debajo de las 50 unidades por litro, o sea, no hay mucha elevación de transaminasas en el hígado graso. En el caso de la hepatitis alcohólica se elevan, pero más o menos 3 a 4 veces, generalmente están por debajo de 150 en la hepatitis alcohólica. Hasta 200 quizás llega en algunos pacientes con cirrosis o enfermedad hepática metastásica, ¿no? Con consecuencia de algún cáncer o algún linfoma o algún tipo de leucemia. La fosfatasa alcalina es otra de las enzimas hepáticas con ubicación además en otros tejidos. La fosfatasa alcalina pertenece a una familia enzimática que cataliza la hidrólisis de los ésteres de fosfato a un pH alcalino, de ahí el nombre de la enzima. Esta fosfatasa alcalina presenta alrededor de 5
isoenzimas derivadas del hígado, sobre todo ubicadas en la superficie sinusoidal y en los canalículos biliares de los hepatocitos, pero también las podemos encontrar en el hueso, las podemos encontrar en el borde en cepillo de las células mucosas intestinales, las podemos encontrar en la placenta y también en tejidos asociados a tumores. También se encuentra esta fosfatasa alcalina. La mayor parte de la actividad de la fosfatasa alcalina proviene justamente del hueso y del hígado, teniendo una vida media de 7 a 10 días aproximadamente. Y el rango normal que se maneja de esta fosfatasa alcalina varía de acuerdo a la edad. Mientras más pequeño es el paciente, el rango es mucho mayor. Por ejemplo, en niños de 0 a 1 año, el rango de fosfatasa alcalina va de 150 a 350 unidades internacionales por litro, mientras que si se trata de un adulto, el rango normal cambia a 30 hasta 115 unidades internacionales por litro. Ahora, esto de los valores es variable, también dependiendo del tipo de instrumento con el que se lleve a cabo la medición. ¿Cuándo usamos esta enzima fosfatasa alcalina? La usamos para evaluar, diagnosticar y hacer seguimiento de enfermedades hepáticas, enfermedades de hueso, intestinales y también parotidias. Esta fosfatasa alcalina se incrementa, por ejemplo, en los procesos de osteogénesis, se incrementa en algunas enfermedades óseas, como el cáncer metastásico de hueso, el mieloma o la enfermedad de Paget. En enfermedad renal también se eleva, por ejemplo, en el raquitismo resistente a vitamina D. En el caso de enfermedades hepáticas puede elevarse en una mononucleosis infecciosa, en las obstrucciones biliares extrahepáticas o en el absceso hepático. Asimismo, puede elevarse en algunas enfermedades de origen óseo, como por ejemplo aquellas que están involucradas con el aumento del calcio, como pasa con el hiperparatiroidismo. En el caso de la enfermedad hepática, cualquier obstrucción del sistema biliar, ya sea por litiasis, por cáncer o por cirrosis biliar primaria, es un indicador sensible de lo que viene a ser la colestasis intrahepática o extrahepática. Entonces dependerá de que la fosfatasa alcalina esté elevada y la evaluación además con otro examen que es la 5-nucleotidasa para establecer a la enfermedad biliar como causa de elevación de la fosfatasa alcalina. Entonces ahí hay que evaluar en conjunto la fosfatasa alcalina con la 5-alfa-nucleotidasa, dependiendo de si se trata, por ejemplo, de pacientes con infiltrados en el hígado, ya sea por amiloide o por leucemia, obstrucción en las vías biliares, en las hepatitis infecciosas o en las hepatitis tóxicas, así como también la congestión hepática debida a enfermedad cardíaca o las reacciones adversas a algún tipo de fármaco terapéutico. En el caso de las bilirrubinas totales y fraccionadas, estos son también analitos que vamos a analizar en sangre y que suelen utilizarse para valorar la función hepática. La producción diaria de bilirrubina, sobre todo no conjugada, viene a partir de los eritrocitos senescentes, aquellos eritrocitos que van a pasar al vaso y van a ser capturados por los macrófagos esplénicos a través del proceso de hemocateresis. Desde allí se va a obtener la materia prima para poder obtener bilirrubina. La vida media de la bilirrubina no conjugada, aquella que está disponible inmediatamente se destruye, el eritrocito es de aproximadamente 5 minutos o menos. Entonces hay un proceso de conjugación, el cual es mediado por una enzima que es la UDP o la uridin diglucoronil transferasa, la que va a catalizar la conjugación rápida de bilirrubina al hígado, y la bilirrubina conjugada es la que se va a excretar por la bilis y debería estar en principio ausente en la sangre de personas normales. Esta bilirrubina es la que va a medirse y puede medirse como bilirrubina total o como bilirrubina directa. En el caso de la bilirrubina total estamos hablando de la bilirrubina, la suma, mejor dicho, de los dos componentes, que es la bilirrubina directa o bilirrubina conjugada, más la bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada, las cuales van a ser obtenidas de acuerdo a
un análisis de sangre para poder valorar la función hepática y para poder evaluar algunas enfermedades que afecten tanto la producción, la captación, el almacenamiento, el metabolismo o la excreción de la bilirrubina. También estos exámenes de bilirrubinas totales y fraccionadas sirven para vigilar la eficacia de la fototerapia natal, en el caso de que el neonato haya nacido con ictericia e hiperbilirrubinemia. Encontramos elevada las bilirrubinas totales y fraccionadas en el daño hepatocelular, así como también en la obstrucción biliar, en las enfermedades hemolíticas, en la ictericia fisiológica neonatal, en algunas alteraciones congénitas, como por ejemplo la enfermedad de Gilbert o el síndrome de Crigler-Najjar, en el hipotiroidismo, en el síndrome de Lewin-Johnson, en el caso de que la elevación de las bilirrubinas se dé a predominio de bilirrubina conjugada o directa, esta se ve en trastornos hereditarios, puede verse también en los daños hepáticos celulares, sobre todo debido a hepatitis virales, como vimos en el caso clínico de la semana, y este aumento de bilirrubina conjugada puede relacionarse en un número que da hasta el 30% de pacientes que tienen enfermedad hepática. La obstrucción de los conductos biliares también es causa de elevación de bilirrubina conjugada o directa. Algunas infiltraciones de lesiones que van a ocupar un espacio, como por ejemplo las neoplasias o las metástasis o los abscesos, inclusive los granulomas forman parte de este conglomerado de causas que elevan la bilirrubina directa. Y en el caso de la bilirrubina indirecta o no conjugada, esta se produce en mayor cantidad y aumenta cuando hay enfermedades hemolíticas, como por ejemplo los defectos en las cadenas de hemoglobina, que son las hemoglobinopatías, en la deficiencia de enzimas eritrocitarias, en la coagulación intravascular diseminada y también en la hemólisis autoinmune, o sea, en todas aquellas patologías en las cuales haya destrucción de hematíes es donde va a aumentar la materia prima para tener más bilirrubina no conjugada. Asimismo, sucede en la eritropoiesis ineficaz, en las transfusiones sanguíneas también suele incrementarse la bilirrubina no conjugada. En los pacientes con algún tipo de hematoma también se eleva la bilirrubina no conjugada. Hay algunas consideraciones que se toman en cuenta cuando queremos hacer este análisis. Por ejemplo, una de las cuestiones que hay que observar es que el tubo que vamos a usar, la muestra que vamos a usar para la medición debe estar alejada o protegida de la luz, porque la luz del sol, luz del día, va a degradar mucho más rápido la concentración de bilirrubina. Entonces es importante que la muestra deba protegerse de la luz y que sea analizada, además, tan pronto sea posible. En el caso de la gamma glutamil transpeptidasa, esta es una enzima que está unida a las membranas, sobre todo a las membranas del hepatocito. Esta es una enzima responsable del metabolismo extracelular de un antioxidante celular que es justamente el glutatión y es un poco más sensible que la fosfatasa alcalina cuando se trata de enfermedad hepática obstructiva. El rango normal también varía de acuerdo a la medición que se hace por grupo etario, pero se considera que puede llegar a ser normal hasta 50 unidades por litro en el caso de las personas adultas. Utilizamos la gamma glutamil transpeptidasa para diagnosticar y vigilar la enfermedad hepatobiliar, dado que es un indicador enzimático muy sensible de enfermedad hepática. Me permite además establecer si las elevaciones de fosfatasa alcalina se deben a actividad esquelética, o sea, destrucción de músculo estriado, con lo cual la gamma glutamil saldría normal, o refleja la presencia de enfermedad hepatobiliar, es decir, cuando se trata de elevación, además de la gamma glutamil transpeptidasa. También se utiliza para probar si el paciente presenta alcoholismo, dado que se eleva en los pacientes con consumo crónico de alcohol, y puede utilizarse además en algunos otros diagnósticos, como por ejemplo evaluar la presencia o ausencia de enfermedad de hueso.
La encontramos incrementada en pacientes con hipertiroidismo, con artritis reumatoide, con diabetes mellitus y también con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algunos fármacos también causan que se eleve la gamma glutamil transpeptidasa, como es el caso de la fenitoína o la carbamazepina o la furosemida, la heparina, el metotrexate, entre los principales. En las hepatitis agudas, la elevación de la gamma glutamil transpeptidasa es menos marcada que para las demás enzimas hepáticas. En las hepatitis eh, agudas, la elevación es menos marcada que para las otras enzimas hepáticas, como las transaminasas, pero es la última en regresar a la normalidad. Por lo tanto, se le considera útil para indicar recuperación en el paciente. En las hepatitis activas crónicas suele estar incrementada en promedio por encima de 7 veces el valor, el límite superior normal, más que la hepatitis aguda. Entonces es una enzima que también se puede utilizar para el monitoreo. En el caso de la hepatitis alcohólica también se eleva en promedio de 3 a 4 veces más que el valor superior normal. En el caso de la amilasa, esta es una enzima que pertenece al grupo de las hidrolasas. Es una hidrolasa que va a degradar los carbohidratos complejos en fragmentos mucho más pequeños. Esta amilasa es producida por el páncreas exocrino y también por las glándulas salivales. Recordemos que hay una amilasa salival para ayudar en la digestión de los alimentos. También es producida por la mucosa del intestino delgado, también la produce, y también otros tejidos como los ovarios, como por ejemplo la placenta, así como también las podemos encontrar elevadas o producidas, mejor dicho, además del páncreas, en el hígado, las trompas de falopio. El rango normal de la amilasa es de 5 a 125 unidades por litro, se considera lo normal. Su uso o su utilización tiene como finalidad diagnosticar y sobre todo vigilar las pancreatitis u otras enfermedades pancreáticas y también en el estudio de cualquier tipo de evento intraabdominal. Cuando encontramos elevada la amilasa pancreática, la encontramos elevada, por ejemplo, en las pancreatitis agudas, pancreatitis que pueden ser secundarias a alcoholismo o también hay pancreatitis autoinmune. Puede además encontrarse elevada en la pancreatitis aguda inducida por fármacos, como es el caso del ácido acetilsalicílico, los corticoides, la dexametasona, el etanol, entre los principales fármacos que inducen a pancreatitis. Lo mismo, la obstrucción del conducto pancreático puede deberse a la presencia de algún tipo de cálculo o algún carcinoma, sobre todo en la zona También podemos encontrar esta enzima amilasa elevada en los procesos de exacerbación aguda de la pancreatitis crónica, en la pancreatitis inducida por fármacos, en las obstrucciones del conducto pancreático, por ejemplo, las que se producen por cálculos o por carcinoma. También en algunas enfermedades de las vías biliares, en las obstrucciones del colédoco o las colecicitis agudas. Asimismo, el traumatismo pancreático, sobre todo debido a lesión abdominal, también es secundario al. También se puede encontrar la concentración de amilasa elevada en aquellos casos donde hay permeabilidad alterada de la vía gastrointestinal, como por ejemplo en las enfermedades de intestino isquémico, donde hay perforación intestinal, y así como también la rotura esofágica o la úlcera péptica o perforada o penetrante. Lo mismo en el posoperatorio de una cirugía abdominal superior, sobre todo cuando se retira parte del estómago, una gastrectomía parcial, también se suele elevar
la amilasa. Las limitaciones que se presentan con respecto a esta enzima amilasa es que tenemos los dos isotipos, el pancreático y el salival, que si bien es cierto, pueden ser identificados a través de varias metodologías, eh, de rutina no se hace y se considera la amilasa específica medida como amilasa pancreática. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar esos resultados en los pacientes. En el caso de la lipasa, que es la otra prueba relacionada con el comportamiento del páncreas exocrino, esta lipasa viene a ser una enzima de tipo glucoproteínica, la cual va a pasar por una filtración glomerular y va a ser reabsorbida nuevamente. Esta lipasa tiene un rango de normalidad o de referencia que va generalmente de 0 a 50. Esta enzima lipasa es utilizada para investigar pancreatitis principalmente. Es utilizada también para evaluar casos de peritonitis, por ver si hay algún tipo de perforación pancreática o vaciamiento pancreático, intestino infartado, infarto intestinal o también quiste pancreático. Por lo tanto, se ve incrementada en las pancreatitis agudas, también en la úlcera péptica perforada o penetrante, sobre todo cuando hay trastorno asociado. Y también podemos encontrarla elevada en las obstrucciones del conducto pancreático dadas por litiasis o por espasmos inducidos por fármacos en el denominado esfínter de Oddi. Estamos hablando de la codeína, la morfina, la meperidina principalmente. La fase posanalítica de estas pruebas implica una correlación, como siempre hacemos, con el cuadro clínico del paciente. Esto indica que se debe evaluar la evolución y parte del diagnóstico del paciente, también su evolución con respecto a los valores que vamos a ir encontrando. Y si se solicitan valores seriados, y a veces se solicita todos los días, para poder ver el comportamiento enzimático en estos pacientes. La importancia clínica que tienen la evaluación de la función hepática y de la función pancreática pasa pues por la necesidad de poder dilucidar alguna etiología con respecto a los problemas a este nivel. Tener un dosaje o una medición de enzimas hepáticas y de enzimas pancreáticas me va a permitir dar un diagnóstico más acertado y también un tratamiento y por lo tanto un pronóstico que sea más favorable para este tipo de pacientes. Bien, como ven, la parte de la descripción de los análisis es más la relación con los cuadros clínicos. Por eso es que es importante que durante las prácticas podamos dar las aplicaciones de las diferentes pruebas que se utilizan. Entonces, ya que tenemos un poco de tiempo, no sé si están de acuerdo, que esta primera parte termina aquí, pudiésemos avanzar la clase del día de mañana, del día sábado, ya que estamos aquí. No sé si están de acuerdo. Por mi parte, perfecto, doctor. Sí, doctor, no hay problema también por mí. Ok. Entonces vamos a cargar la otra presentación. Aquí está. Entonces la que correspondería a mañana es la clase que evalúa el rol del laboratorio en la función renal, específicamente
el laboratorio en el análisis de gases arteriales y también algunos analitos como la urea, la creatinina y demás, ¿no? Teniendo en cuenta que la función renal tiene pues una gran cantidad de componentes, entre los cuales está el contribuir al clearance de solutos que tiene la sangre a razón de filtración de aproximadamente 1 mililitro por minuto, que es la tasa de producción de orina que tenemos, finalmente lo que vamos a observar como producto final de esta función renal. En la fase preanalítica nos vamos a enfocar sobre todo en los análisis referidos a sangre, aunque también tratándose de función renal, en algunos casos veremos algunas muestras de orina que serán utilizadas con propósitos muy puntuales. Sobre todo las mediciones que se hagan serán dadas en el contexto de un volumen de orina comparado de 24 horas. O sea, va a tener que colectarse una muestra de 24 horas para este fin. La toma de muestra incluye también muestras de sangre, las cuales van a ser obtenidas en recipientes o contenedores sin presencia de anticoagulantes para poder obtener, después de la centrifugación, un suero que permita analizar los componentes que necesitamos para evaluar esta función renal. En el caso de la orina, se recomienda la orina de 24 horas, la cual debe obtenerse en un recipiente de preferencia graduado y que esté limpio, en el cual el paciente va a miccionar durante todo un día completo, o sea, durante 24 horas, empezando generalmente en la mañana. El paciente se levanta a las 6, 7 de la mañana, lo primero que hace es ir al baño, y la primera orina debe eliminarse. A partir de la segunda es que empieza a colectar, ¿no? Y una vez que va colectando, todos los días, todo el día que va al baño, todas las veces que va, tiene que ir colectándolo en este recipiente, que es una especie de galonera. Esa galonera, ese recipiente debe guardarse en un lugar fresco y sobre todo con refrigeración, porque si no se va a descomponer. Entonces puede guardarse en generalmente las puertas, en el lado de la puerta de la refrigeradora, porque ese es el sitio más fresco, ¿no? Sin necesidad de que la muestra se tenga que congelar. Y va a colectarlo durante todo un día, y al día siguiente, hasta la primera orina de la mañana, que también se va a contar, es la que va a terminar enviándose al laboratorio en todo su volumen, que aproximadamente está entre 1.500 y 2.000 centímetros cúbicos. Eso es lo que se va a finalmente analizar en los diferentes tipos de pruebas. Veamos a ver algunas de ellas que son de importancia. La primera es la urea. La urea no es otra cosa que el producto del catabolismo de las proteínas y de los ácidos nucleicos. La urea se sintetiza en el hígado, pero más del 90% de la urea se excreta a través de los riñones. Entonces tenemos rangos normales de urea que van de 15 a 40 miligramos por decilitro. El uso de esta prueba, de la prueba de la urea, que también la podemos encontrar como nitrógeno ureico en sangre, dado que el componente principal de la urea es el nitrógeno, es una prueba que se utiliza para evaluar función renal junto con la creatinina sérica. Las concentraciones de urea y creatinina nos ayudan en el diagnóstico diferencial de las hiperuremias de tipo prerrenal, renal y posrenal. También es útil en el diagnóstico de la insuficiencia renal, sobre todo cuando el filtrado del glomérulo se reabsorbe en menos de un 50%. Me permite valorar la función glomerular. Generalmente, si el valor de la urea está entre 10 y 20, eso indica pues una función glomerular normal indirectamente. En el caso de la enfermedad renal crónica, la presencia de urea en sangre se correlaciona con síntomas de uremia. Proporciona también evidencia de hemorragia en las vías gastrointestinales superiores, hemorragia en estómago sobre todo, y en la valoración es utilizada también la urea en la valoración de pacientes que requieren apoyo nutricional por un catabolismo excesivo. Por ejemplo, en el caso de pacientes con quemaduras, los grandes quemados suelen tener una cantidad elevada de urea en sangre, producto del catabolismo celular. Lo mismo pasa en pacientes con cáncer.
suelen tener uremias por encima de 60, 70. Y justamente esos son los casos en los cuales se alteran, cuando se incrementa el contenido de la urea en la sangre, cuando se altera la función renal, por ejemplo, cuando hay una alteración de la función glomerular, esta urea puede llevarse a valores que van hasta 250 miligramos por decilitro. En la hiperazoemia prerrenal, o sea, la elevación de la urea con causa prerrenal, puede deberse a cualquier causa de flujo sanguíneo renal reducido, como pasa, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva o en el caso de la pérdida de agua y electrolitos, como sucede con la diarrea, con el vómito excesivo, con la diuresis excesiva o con la sudoración excesiva. Lo mismo pasa en pacientes que se encuentran en estado de shock, sobre todo shock hipovolémico. Asimismo, suele elevarse en la hiperazoemia postrenal, cuando hay una obstrucción de vías urinarias, aumenta la cantidad de urea. El aumento también del catabolismo de proteínas, a pesar de que la creatinina permanece normal, la presencia de hemorragia en las vías gastrointestinales, el infarto agudo de miocardio también causa, trae como consecuencia una elevación de la urea y el propio estrés. Ahora, hay que tener en cuenta que las concentraciones de urea aumentan con la edad y también están en relación al contenido de proteínas de la dieta. O sea, mientras más carne coma el paciente, la cantidad de urea va a ser mayor. Eh, el consumo de ciertos fármacos que son nefrotóxicos también incrementan el nivel de urea en sangre, por ejemplo, los corticosteroides o las tetraciclinas o los antibióticos de tipo aminoglucósidos que causan nefrotoxicidad incrementan el nivel de urea en sangre. Asimismo, cuando se evalúa la muestra de urea, debe evitarse utilizar anticoagulantes que contengan amonio, porque estos pueden producir resultados falsos positivos, ¿no? Por el propio amonio que tiene puede causar una, una medición que no se ajusta a lo real. Ahora, también podemos evaluar la urea en la orina, no solamente en la sangre. Cuando la evaluamos en la orina, tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto, la urea es una sustancia de bajo peso molecular que se filtra de forma libre por los glomérulos y la mayoría se excreta en la orina, hay una cantidad de urea que se va a reabsorber a lo largo de la estructura del nefrón. De hecho, el nitrógeno ureico en la orina es una medida de la degradación de proteínas en el organismo. La urea es excretada por los riñones, por lo tanto la urea puede reflejar la función renal. Más o menos el 50% de la excreción de solutos en la orina y el 90-95% de la excreción de nitrógeno están bajo la forma o compuesto de urea en condiciones normales. Entonces, en condiciones normales, nosotros podemos eliminar de 2 a 20 gramos de urea por día. En principio, ese es el valor que utilizamos como valor de referencia y lo usamos, o sea, utilizamos el examen de urea en orina para poder determinar el equilibrio de proteínas en una persona y también la cantidad de proteínas necesarias en la dieta, sobre todo para pacientes con enfermedad grave, porque en ellos hay que ajustar los requerimientos nutricionales para poder buscar el pronto restablecimiento de la salud. Por lo tanto, si yo encontrase urea elevada en orina, eso me dice pues que el paciente o está consumiendo demasiadas proteínas, de repente mucha carne, o tiene alguna enfermedad que está degradando las proteínas con mucho más frecuencia. Por ejemplo, en el hipertiroidismo, el paciente tiene un catabolismo incrementado, entonces va a degradar más músculo y eso va a observarse en la presencia de esta urea aumentada en la orina. En el caso, por ejemplo, lo mismo que en sangre, ¿no? Con la edad y con el contenido de proteínas también se altera el contenido de urea.
Y si el paciente, por ejemplo, al paciente se le administra hormona de crecimiento o testosterona o insulina, eso disminuye las concentraciones de la urea en la orina finalmente. Con respecto a la creatinina, este es un examen que también se utiliza para evaluar la función renal, toda vez que la creatinina está formada por la hidrólisis tanto de la creatina como de la fosfocreatina en el músculo y por la ingesta, obviamente, de carne. Entonces, esta es una molécula, la creatinina, que se filtra con libertad en el glomérulo y se secreta en el túbulo proximal. Y una parte se va a reabsorber. Entonces, yo puedo evaluar la filtración glomerular, al igual que todas las velocidades de filtración que pudiesen evaluarse, utilizando justamente el valor de creatinina, la misma que va en los adultos en un rango que está entre 0,6 y 1,2 miligramos por decilitro. Ahora, esto es útil para evaluar sobre todo, como les decía, la filtración glomerular, y hay un examen para ello que se llama depuración de creatinina. La depuración de creatinina se utiliza para diagnosticar insuficiencia renal, es el indicador más específico y sensible, además de la enfermedad renal, que la propia urea. La creatinina es más sensible, y se pueden utilizar las dos para tener una información mucho más fidedigna. Sirve también para poder ajustar las dosis de medicamentos que tienen excreción renal, para monitorear a los receptores de trasplante renal, para ver qué tal está funcionando ese riñón trasplantado. Se utiliza la depuración de creatinina, así como también se utiliza para estimar la filtración glomerular y aquellas personas que tienen factores de riesgo para esa filtración glomerular, como es el caso de la diabetes mellitus, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y también los antecedentes familiares de enfermedad renal. ¿Cuándo encontramos incrementada la creatinina? La creatinina, sobre todo por la depuración, vamos a verla en un ratito. Regresamos a la creatinina. La encontramos incrementada en pacientes con dietas que tienen mayor cantidad de carne. En esos pacientes está incrementada la creatinina. En el caso de pacientes que tengan enfermedades musculares tipo gigantismo o acromegalia, en la hiperazoemia, tanto en la pre como la postrenal, también en la alteración de la función renal, teniendo en cuenta que se requiere la pérdida de la mitad de la función renal para poder aumentar la creatinina sérica de 1 a 2. Entonces es importante conocer que esos aumentos, por muy pequeños que sean, pueden tener detrás una pérdida de función renal importante. Por lo tanto, la prueba no es sensible para lesiones renales de leve a moderado, sino más bien de moderado a severo. Si el aumento de creatinina ocurriese en algunos pacientes que están, por ejemplo, ingiriendo antibióticos aminoglucósidos, vale decir gentamicina o amicacina, suele elevarse la creatinina en un 20%, ¿no? Y lo mismo pasa en algunos pacientes que toman penicilinas, también suele elevarse la concentración de creatinina. Sin embargo, existen casos en los cuales la creatinina puede disminuir, o sea, estar por debajo de 0,6. Y esto se ve, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? En el embarazo, el valor normal de creatinina es de 0,4 a 0,6. ¿No? Y es más, un valor por encima de 0,8 ya es anormal para una embarazada, y es necesario que se hagan algunas evaluaciones adicionales. La propia secreción de creatinina es inhibida por algunos fármacos, ¿sí? También se utiliza la creatinina para poder evaluar la disminución de la masa muscular esquelética, es una consecuencia. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones que tiene esta prueba? Básicamente, su disminución en relación con la bilirrubina sérica. Hay una disminución ficticia por la bilirrubina que enmascara por reacciones enzimáticas, ¿no? Por la presencia de picrato alcalino, entre otros.
Ahora, así como mido la creatinina en sangre, también se puede medir la creatinina en orina, ¿no? Ya dado que esta creatina se sintetiza a partir de aminoácidos tanto en riñones, hígado, páncreas, y después se transporta en la sangre a otros órganos, puede excretarse en caso de enfermedad renal en cantidades bastante constantes y por lo tanto va a representar filtración glomerular y que también va a representar la excreción tubular activa de los riñones. Hay una serie de usos al respecto, pero el que más destaca es el de la depuración de creatinina. Como habíamos mencionado, el uso conjunto de la creatinina en sangre y la creatinina en orina para calcular esta depuración o clearance de creatinina, el cual puede verse incrementado en ejercicio, en acromegalia, en gigantismo, en diabetes mellitus, en algunas infecciones, etcétera, y que sirven para poder prevenir el funcionamiento renal. Y solo necesitamos 3 datos, 4 en realidad del paciente. Necesitamos saber la medición de creatinina en orina. Obviamente la orina tiene que ser una orina de 24 horas. Necesitamos saber también el volumen de la orina y la creatinina sérica, el dosaje de creatinina sérica en la orina, además de el, la superficie corporal del paciente para poder calcular utilizando esta fórmula. Y hay varias fórmulas en realidad. Está no solamente la fórmula que estoy enseñando, que es la depuración de creatinina endógena, sino también está la fórmula de Cockford-Gault, que también está hecha para estimar el clearance de creatinina, pero que no se ajusta al área de superficie corporal. Hay otras como el estudio MRDR, donde sí ajustan o estiman la filtración glomerular de acuerdo a la superficie corporal. La microalbuminuria es otro examen que se realiza para evaluar la pérdida de proteínas en orina. Se utiliza generalmente una tira reactiva, pero la tasa normal de excreción de albúmina para nosotros es de 20 miligramos por día o menos. Aproximadamente son 15 microgramos por minuto. Si se tiene una excreción persistente de albúmina entre 30 y 300 miligramos por día, a eso se le llama microalbuminuria, o sea, pérdida en cantidades pequeñas de la albúmina por la orina. Ya si la excreción de albúmina pasa los 300 miligramos por día, ya hablamos pues de proteinuria, tal cual vemos en la figura. Lo normal es que estén menos de 20, en realidad se considera. De 30 a 300 es micro y proteinuria franca es por encima de 300. Ahora, en la diabetes, tanto en la diabetes 1 como en la diabetes 2, la presencia de esta microalbuminuria puede significar nefropatía diabética temprana. Justamente es uno de los objetivos del estudio de esta microalbuminuria. Es un marcador, de hecho, de enfermedad y mortalidad cardiovascular. ¿Cuándo utilizamos la prueba de microalbuminuria? La utilizamos para diagnosticar disfunción renal. Asimismo, es una prueba recomendada por la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, para detectar esta microalbuminuria, teniendo en cuenta que algunos medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina pueden retrasar el inicio de enfermedad tanto renal como cardiovascular, lo que hace necesario que tengamos que realizar esta detección de microalbúmina para poder empezar cuanto antes la atención del paciente diabético. Entonces, si yo encuentro un incremento en el valor de la excreción de la albúmina, o sea, en el rango de 30 a 300 miligramos de proteína, este es un factor que me va a predecir pues, una enfermedad renal clínica con hipertensión o con diabetes mellitus, ¿no? Hay que tener en cuenta algunas limitaciones, como por ejemplo la microalbuminuria que se presenta de forma transitoria durante el embarazo,
la microalbuminuria transitoria que se presenta después del ejercicio intenso, ¿no? Y que viene además con carga de otras proteínas, acompañada de hiperglicemia, de fiebre o de infección de vías urinarias. El ejercicio vigoroso, por ejemplo, el hacer gimnasia con pesas, puede causar un aumento transitorio de la excreción de las albúminas, así como aumenta también la concentración de enzimas creatininfosfoquinasas. La CK y la CKMB suelen aumentar en el ejercicio intenso. Entonces, en el caso de la microalbuminuria no es la excepción. Y se recomienda que aquellos pacientes que deban realizar la prueba de microalbuminuria eviten realizar ejercicios intensos por lo menos 24 horas antes de la prueba. Si en el caso de la microalbuminuria no es necesario tener la orina de 24 horas necesariamente, también puede ser una medición de microalbuminuria con la primera orina de la mañana. También se puede hacer a partir de ahí la medición. Ahora, la proteinuria franca, ya la presencia de proteínas en orina, eh, tiene pues un origen en el ultrafiltrado del plasma. Ahí en la imagen están viendo ustedes las galoneras en las cuales se colecta la muestra, ¿no? Tiene una boca ancha, que es por donde se va a miccionar, ¿no? Esta parte de aquí, de la boca grande, es por donde el paciente micciona. Y la tapita más pequeña, ¿no? Representa también, es un orificio por donde se va a realizar el vaciaje, ¿no? El vaciamiento de la orina hacia los tubos que van a servir para procesamiento, o sea, para evitar destapar, y la orina siempre tiene un olor característico y a veces desagradable, pues, se hace con la tapa grande puesta y solamente la tapa chiquita se destapa para permitir la salida del flujo de la orina. Ahora, decíamos que la presencia de proteínas en la orina se debe a una falla en la ultrafiltración del plasma. Entonces, si nosotros encontramos una cantidad mayor de la mencionada en la microalbuminuria, mayor de 300 miligramos, estamos hablando de proteinuria. Y esa es una indicación de enfermedad renal. Ahora, la proteinuria puede clasificarse en tres tipos en sí. Tenemos a la proteinuria prerrenal, que es una proteinuria que se incrementa en el plasma, y aquí las proteínas de bajo peso molecular son las que van a salir hacia la orina. Tenemos también a la proteinuria de tipo renal, que puede ser glomerular o puede ser tubular. La proteína posrenal, aquellas proteínas que son producidas por las vías urinarias durante procesos inflamatorios, neoplasias o alguna otra lesión. Ahora, el uso que se les da a este examen de proteinuria en 24 horas es permitirme la evaluación de la proteinuria, evaluación de enfermedades renales, sobre todo las que complican a la diabetes mellitus y los síndromes nefróticos, y el estudio de enfermedades renales como la hipertensión maligna, la glomerulonefritis, la púrpura trombocitopénica trombótica, las enfermedades del colágeno, la toxemia del embarazo que causa la preeclampsia, la nefrotoxicidad por fármacos, algunas reacciones de hipersensibilidad, sobre todo la de tipo 3, ¿no? Con complejo antígeno-anticuerpo que se deposita en la membrana glomerular, y algunas lesiones tubulares renales, así como también el manejo del mieloma y la evaluación de la hipoproteinemia. ¿Cuándo encontramos elevada la proteinuria? Pues en un síndrome nefrótico hay proteinuria franca, en la nefropatía diabética, en las gamapatías monoclonales, por ejemplo el mieloma múltiple, en la absorción tubular renal anormal, como sucede, por ejemplo, en el síndrome de Fanconi, o en la intoxicación con metales pesados, o en la drepanocitosis, pacientes que tienen alteración de la hemoglobina, tienen cadena S. También se ve elevación de proteínas totales en orina después de los trastornos inflamatorios, degenerativos e irritativos de la vía urinaria inferior, y también después del ejercicio, ¿no? Encontramos elevada esta proteinuria. Ahora, existen algunas limitaciones para el examen, como por ejemplo el pH.
de la orina? Pues una orina que es muy alcalina puede producir algunos resultados falsos negativos. Veamos ahora el denominado análisis de gases arteriales. Esta es una prueba bastante compleja en la cual vamos a evaluar no solamente la presencia de gases en sangre, sino también la presencia de algunos elementos importantes como son los electrolitos, sobre todo el cloro, el potasio y el sodio principalmente. Adicionalmente se puede hacer medición de calcio y magnesio, pero son los tres principales involucrados: el sodio, el cloro y el potasio. Ahora, la fase preanalítica de una muestra de gases arteriales es completamente diferente. Pues las muestras que hemos estudiado hasta el momento de sangre se obtienen a través de una punción de vena, es sangre venosa. Pero en el caso de del análisis de gases arteriales necesitamos sangre arterial. Entonces, la arteria que se elige por lo general es la arteria radial, ¿no?, la que está ubicada en la superficie radial de la muñeca. Y ahí es donde se va a obtener la muestra, a través de una palpación cuidadosa de la zona a nivel de la tabaquera anatómica, en el hueso del radio. Entonces vamos a nosotros palpar la arteria radial, y una vez palpada la arteria radial con dos dedos, vamos a colocarlos fijando en cierta forma la arteria, la que después va a ser punzada con una aguja, generalmente de calibre 21, y que está unida a una jeringa. En este caso sí se toma con jeringa, y esa jeringa tiene en su interior un anticoagulante, que generalmente es citrato de sodio. Ese anticoagulante tiene la función de evitar la coagulación de la sangre, en este caso es sangre arterial, y facilitar su envío inmediato al procesamiento. Este es un procedimiento que debe hacerse con bastante cuidado, porque si no, las lesiones que se producen son bastante dolorosas. La arteria sí tiene inervación, tiene receptores de dolor, algo que las venas no tienen, por ejemplo, la arteria sí la tiene, entonces duele. Y posteriormente pues se hace el procesamiento ya en los equipos con los cuales se cuenta en ese momento. Y aquí vamos a describir algunas de las partes de ese análisis de gases arteriales, que incluyen, en principio, la medición de lo que es la gasometría, o sea, la presión parcial de los gases que están presentes en la sangre, que son básicamente el oxígeno y el dióxido de carbono, teniendo en cuenta algunos valores como por ejemplo el pH. El pH sabemos que es el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno y viene a constituirse en un índice de alcalinidad y acidez de la sangre. Un pH normal es aquel que está en el rango de 7.35 a 7.45. Algunos textos mencionan 7.36 a 7.44. Este pH suele cambiar de forma no lineal a la magnitud de los trastornos ácido-básicos. Entonces vamos a tener en cuenta para su monitoreo la concentración del ion hidrógeno, que está indicada por el cociente entre dos cantidades, que son la concentración del bicarbonato, que es regulado principalmente por los riñones, de ahí su estudio en la función renal, y la presión parcial de oxígeno, que es regulada o controlada por los pulmones. ¿Para qué utilizamos este examen? Lo utilizamos para evaluar sobre todo trastornos ácido-básicos, para poder encontrar trastornos de tipo ácido-básicos. El sodio, que es otro de los analitos que se va a medir, tiene una componente importante, dado que es el catión extracelular mayor y que cumple un papel en la osmolalidad plasmática. Tiene la función principal o central de mantener la distribución normal del agua y por lo tanto de la presión osmótica. Así que los cambios que ocurran en el sodio sérico casi siempre reflejan los cambios en el equilibrio del agua, más que en el balance del sodio. Este sodio está
gobernado por la secreción de la hormona antidiurética y los receptores de SET para mantener la osmolalidad y el volumen plasmático. La aldosterona, por ejemplo, es una enzima, una molécula que va a causar reabsorción tubular de sodio. En el caso de la hormona del péptido natriurético, disminuye la reabsorción de sodio. ¿Para qué utilizamos la medición del sodio? Para diagnosticar y tratar la deshidratación y la sobrehidratación. O sea, el paciente puede estar hidratado en equilibrio, pero puede ser que se deshidrate, en el cual el sodio tiende a aumentar, hay hipernatremia, o puede ser que el paciente esté sobrehidratado, o sea, tenga demasiada administración de líquido, sobre todo por vía endovenosa, ¿no? Y eso hace que el sodio se diluya y disminuya. El paciente puede estar en hiponatremia. Entonces, si el paciente tiene algún equilibrio electrolítico o equilibrio del estado ácido-base, ya sea del agua o intoxicación por agua, es donde se va a realizar esta medición. El rango normal que se considera para el caso del sodio va de 135 a 145 milimoles por litro. ¿Cuándo se incrementa la medición de sodio en sangre? Se incrementa en los trastornos relacionados con la pérdida de agua o exceso de la pérdida de sal a través de la piel o de los pulmones o del trastornos en la vía renal o en la vía gastrointestinal también. También aumenta el sodio en pacientes deshidratados. Por ejemplo, pacientes que no han podido consumir los líquidos para reemplazar las pérdidas por sudor, las causas gastrointestinales, que también incluyen vómito o diarrea. El paciente se puede deshidratar a través de la diarrea y del vómito. Las causas cutáneas, pacientes con quemaduras, sobre todo al perder la piel, la superficie que ofrece el papel, el paciente suele evaporarse sin piel, se evapora mucho más rápido el líquido y eso hace pues que se concentre más el sodio. En el caso de fármacos, sobre todo cuando se infunden, se administran por infusión sales de sodio hipertónicas o bicarbonato de sodio. También se aumenta en el hiperaldosteronismo, en la diabetes insípida, en algunas causas postraumáticas como por ejemplo tumores, quistes, tuberculosis. La insuficiencia renal también trae como consecuencia incremento de sodio. Y aquí también podemos encontrar hiponatremia, es decir, disminución de la cantidad de sodio, sobre todo cuando está por debajo de 135 milimoles por litro, ¿no? Esta tiene connotaciones a nivel de el líquido extracelular por la pérdida de sodio y agua. También puede ser por pérdida extrarrenal, como pasa con las quemaduras, pancreatitis, obstrucciones intestinales y otras. Algunas limitaciones de esta prueba indican que, por ejemplo, las concentraciones de sodio en el plasma dependen en gran medida del consumo y excreción de agua y algo menos de la excreción del sodio. Estas determinaciones de concentración de sodio son útiles para vigilar sobre todo los cambios durante el tratamiento. La hiperglicemia es un factor que por lo menos disminuye al sodio. Por cada aumento de glucosa sérica en 100 miligramos, el sodio disminuye en 1.7 miliequivalentes por litro. También la hiperlipemia y la hiperproteinemia causan resultados alterados en este tipo de mediciones. Luego tenemos al cloro, o cloruro también se le dice. Este cloro es el principal anión extracelular, por lo general no suele regularse de forma activa, pero sí refleja los cambios que ocurren en el sodio, a menos que cambie de forma independiente al sodio. El rango normal de cloro va de 96 a 106 milimoles por decilitro también.
¿Para qué lo utilizamos? Para valorar el equilibrio de electrolitos, el equilibrio ácido-básico y también el agua. El cloro suele cambiar en la misma dirección que el sodio. ¿Cuándo encontramos incrementado el cloro? Por ejemplo, en las denominadas acidosis metabólicas relacionadas con diarrea prolongada, con pérdida de bicarbonato de sodio, las alcalosis respiratorias, algunos fármacos, la diabetes insípida, la deshidratación, etc. Las limitaciones de la medición del cloro dependen mucho de la metodología que se va a utilizar. Es una medición bastante sensible. Luego tenemos al potasio. El potasio también es otro analito presente en la gasometría, dado que el potasio es un ion intracelular, menos del 2% es extracelular, así que se va a tener que mantener en concentraciones intracelulares altas a través de la denominada bomba de sodio-potasio ATPasa, que de forma continua va a transportar potasio hacia la célula contra un gradiente de concentración. Esta bomba de sodio-potasio ATPasa es un factor crítico para mantener y ajustar lo que nosotros llamamos gradientes iónicos, de los cuales depende después la transmisión de impulsos nerviosos y depende también la contractilidad tanto del músculo cardíaco como del músculo esquelético. ¿Para qué utilizamos la medición de potasio en sangre? Pues para evaluar el equilibrio electrolítico, para evaluar también las arritmias cardíacas, la debilidad muscular y las encefalopatías hepáticas y la insuficiencia renal. Cuando encontramos la hiperpotasemia o hipercalemia incrementada, aumentada, esto se debe muchas veces a retención del potasio, que se puede ver, por ejemplo, en la oliguria, como puede observarse también en el caso de consumo de algunos fármacos o de toxicidad renal por anfotericina B, que es un medicamento utilizado para los hongos sistémicos, por ejemplo. En el caso del magnesio, este es otro analito que va a ser explorado en este examen. Es un ion intracelular relacionado sobre todo con la absorción gastrointestinal y la excreción renal. Más o menos el 65 a 70% del magnesio lo encontramos en estado iónico, ¿no? Y más o menos el 35% está en el suero unido a proteínas. El rango normal del magnesio va de 1.5 a 3 miligramos por decilitro. ¿Para qué lo utilizamos? ¿Para qué pedimos magnesio? Para diagnosticar y monitorear patologías con hipomagnesemia o hipermagnesemia, sobre todo en insuficiencia renal y también en trastornos gastrointestinales. Utilizamos también el magnesio para monitorear a las pacientes con preeclampsia, sobre todo aquellas que se tratan con sulfato de magnesio, que es un medicamento. Es necesario vigilar que las concentraciones de magnesio estén constantes. ¿Cuándo lo voy a encontrar incrementado? Bueno, la primera causa de incremento de magnesio, de la hipermagnesemia, es la causa iatrogénica. Por ejemplo, en pacientes que consumen diabéticos y yo me paso de la dosis consumen, perdón, diuréticos y yo me paso de la dosis de furosemida, ¿no? Las tiacidas, sí, voy a producir un trastorno de la función renal y un incremento en el nivel de magnesio en sangre. Asimismo, en pacientes que consumen antiácidos, perdón, y también enemas que contienen magnesio, por ejemplo, la llamada leche de magnesia, ¿no? Este medicamento que se utiliza para
para las personas estreñidas, para acelerar el tránsito intestinal, tiene sulfato de magnesio y también tiene aluminato de magnesio, o sea, sales de aluminio y de azufre de magnesio. Entonces, eso incrementa la concentración de magnesio porque se va a absorber el magnesio a nivel de las vellosidades, por lo tanto, va a incrementar el nivel de magnesio en sangre. Eh, la nutrición parenteral también incrementa la magnesemia. La intoxicación con carbonato de litio también. Asimismo, en pacientes con insuficiencia renal, la hipermagnesemia se relaciona de manera inversa. Mientras más deteriorado esté la función renal, más magnesio va a tener disponible. Se ve, por ejemplo, en pacientes con hipotiroidismo, con enfermedad de Addison, en una diabetes no controlada o en la ingesta accidental de agua de mar. Por ejemplo, pacientes que se ahogan e ingieren grandes cantidades de agua de mar también hacen hipermagnesemia. Así como la encontramos en cantidades excesivas, el magnesio, también existe la hipomagnesemia, que casi siempre está relacionada con un trastorno gastrointestinal o renal. Una deficiencia crónica de magnesio, por ejemplo, produce hipocalcemia secundaria a una menor producción y efectividad de la hormona paratiroidea. En el caso de la enfermedad gastrointestinal, la malabsorción, la enfermedad celíaca, en el caso de la pérdida anormal de líquidos en el aparato gastrointestinal, como pasa en el adenoma velloso, por ejemplo, o en el carcinoma de colon, o en pacientes que abusan de los laxantes. Asimismo, se va a encontrar disminuido en algunas enfermedades renales, por ejemplo, en aquellos pacientes con pérdida renal excesiva por una glomerulonefritis crónica o por una pilonefritis crónica, una necrosis tubular aguda, pacientes con una diuresis posterior a obstrucción también, eh, que usan diuréticos sobre todo, o que usan antibióticos tipo aminoglucósido, gentamicina, tobramicina, etcétera. Pacientes que usan digitálicos, pacientes que tienen alguna, algún consumo de antineoplásicos, ¿no? También suelen tener el magnesio incrementado. En el caso del fósforo, este es otro analito importante que se puede medir tanto en sangre como en orina. El fósforo no se encuentra en forma libre, sino asociado como ion fosfato. Y el fosfato se usa pues en la síntesis de compuestos fosforilados. El fosfato generalmente acompaña a la glucosa en las células. Un adulto tiene en promedio cerca de 700 a 800 gramos de fosfato en sangre, en total, perdón, ¿no? En el adulto, casi el 85% del fosfato está en los huesos y el 15% o 20% restante está en el líquido intracelular en forma de fosfato orgánico, sobre todo formando fosfolípidos, ácidos nucleicos, la molécula NAT, la nicotinamida dinucleótido fosfato, o el propio ATP, la adenosintrifosfato. Pero solo una pequeña fracción está en el extracelular, estamos hablando del 0.1%. Entonces, el fósforo en sangre lo podemos utilizar para monitorear la concentración de fosfato en sangre, los trastornos endocrinos y también los trastornos gastrointestinales. Voy a encontrarlo incrementado el fosfato en sangre en un paciente con insuficiencia renal, pero que tiene disminución de la tasa de filtración glomerular. En la mayor parte de causas de hipocalcemia también se va a encontrar elevado el fosfato cuando está aumentada la reabsorción tubular o disminuida la filtración glomerular del fosfato, entre los principales. Debe medirse este analito, el fosfato, debe medirse de preferencia en la mañana en ayuno, porque hay una variación
según el ritmo circadiano, es una variación bastante fuerte. El valor suele ser más bajo en la mañana, pero llega a un máximo en la tarde. Y también se puede medir este fosfato o fósforo en la orina, ¿no? El fosfato tiene pues este fósforo mineral y eso puede monitorearse a partir de la muestra de orina para evaluar sobre todo el equilibrio de calcio-fosfato y evaluar la presencia de nefrolitiasis. Las litiasis están asociadas a liberación de este tipo de analitos. Entonces vamos a utilizarlo y vamos a encontrarlo elevado en pacientes con hiperparatiroidismo primario, también con neoplasia metastásica de hueso, con hipercalcemia humoral de neoplasia. Y las limitaciones van a depender de la situación clínica, en la cual nos estemos situando al paciente, y debe evaluarse de manera conjunta, ¿no? Tanto la presencia de sodio, de fósforo en sangre, como la presencia de fósforo en orina. En ambos casos se evalúa al mismo tiempo. En el caso del calcio, el calcio es otro analito importante que se mide. Tener en cuenta que el 99% del calcio está en el hueso y el 1% restante, del 1% que queda, el 50% está ionizado, o sea, está como calcio libre, 10% está unido a aniones, proteínas, sobre todo el fosfato y el bicarbonato, y el otro 40%, que viene a ser el 1%, está unido a proteínas plasmáticas, sobre todo a la albúmina. Entonces vamos a tener un rango normal de calcio que va entre 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Sin embargo, ese rango es bastante estrecho, por eso se monitorea al paciente de cerca. Utilizar la medición del calcio total me ayuda a monitorear algunos trastornos, por ejemplo, el trastorno de la proteína. Cuando utilizamos el dosaje de calcio, por ejemplo, cuando queremos diagnosticar trastornos de proteínas y de vitamina D, que va asociado a la vitamina D, y en enfermedades pues, de huesos, de riñones, de glándula paratiroidea o en el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, lo encontramos implementado en el hiperparatiroidismo primario y secundario, en la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, después del trasplante, post-trasplante renal, también se eleva el calcio, en la presencia de tumores malignos, en la enfermedad granulomatosa, también encontramos elevación del calcio. Y así como se mide el calcio total, también se puede medir el calcio ionizado, que es la forma fisiológica activa de este calcio. Eh, este dosaje de calcio ionizado se utiliza sobre todo para evaluar aquellos pacientes que tienen hipo o hipercalcemia. Este calcio ionizado es una medida muy acertada para determinados diagnósticos. Generalmente el calcio ionizado debe permanecer pues, por debajo de 2 miligramos por decilitro, ¿no? Es un valor ya, digamos, de pánico. Si está por encima de eso, podemos encontrar pacientes que tienen pues acidosis o tienen algún tipo de tumor simbólico. Eh, Aquí está. El pH, como ya hemos visto, también se evalúa en la muestra de gases arteriales, siendo lo normal un pH de 7.35 a 7.45. Lo que esté por debajo de 7.35, o sea, 7.34, 7.3, 7.2, 7, es llamado acidosis.
En realidad es acidemia más que acidosis. ¿Ok? Si hablamos solamente del pH de la sangre, se dice acidemia, no acidosis. Y si baja por debajo de 7, específicamente 6.9, ya el paciente muere. O sea, no tenemos tolerancia para el pH por debajo de 6.9. Y en el caso extremo, del otro extremo, tenemos a la alcalemia, se dice, más que alcalosis. La alcalemia, que va en el rango de 7.45 hasta 7.8. Y si pasamos de 7.8, el paciente también compromete su vida. Una alcalemia importante también se pierde. Y el valor normal del pH también se le conoce como eudemia. Tenemos eudemia, que es lo normal, tenemos acidemia y tenemos alcalemia. ¿Cómo interpretamos un AGA? Porque justamente esta es la parte a veces más que ofrece o que da más complicaciones al momento de agarrar una muestra o un análisis de gases arteriales. Antes de eso, vamos a mencionar un poco lo que se refiere a la denominada coximetría. La coximetría es la medición de varias formas de hemoglobina para poder calcular el potencial de transporte de oxígeno en la sangre. Pues generalmente el aparato que mide los gases arteriales hace esa medición por separado, ya sea para evaluar la exposición a toxinas, y se calcula como la hemoglobina, la fracción de hemoglobina oxigenada, que es la oxihemoglobina, la denominada carboxihemoglobina, que es la que tiene unido monóxido de carbono, y la metahemoglobina, que es producto de la oxidación del hierro ferroso normal a hierro férrico. Cuando llega a nosotros la muestra, el resultado ya de una muestra de análisis de gases arteriales, lo primero que observamos es el pH. Es el paso número 1, pH. Vemos si el pH está normal, se llama eudemia, o si está por debajo de 7.35 o por encima de 7.45. Si está por debajo de 7.35, hablamos de acidemia, ¿no? Y lo primero que vamos a buscar en la acidemia es qué está disminuido. ¿Está disminuido el bicarbonato o está disminuido o está incrementado, perdón, la presión parcial de CO2? Entonces, si la alteración está en el bicarbonato, esa es la alteración primaria. Ya hablamos de una acidosis metabólica. Y las alteraciones primarias suelen compensarse. Entonces, la compensación se da por el otro órgano. Recordemos que aquí es un juego entre pulmón versus riñón. Entonces, primero, si el problema está en el riñón, quien lo va a tratar de compensar es el pulmón. ¿Cómo? A través del manejo de la presión parcial de CO2. Entonces, la presión parcial de CO2 va a bajar para llevar al paciente al equilibrio. En el caso de que el pH esté disminuido, o sea, acidemia, pero encuentre la presión parcial de CO2 elevada, significa que el paciente está haciendo una acidosis, pero ya no metabólica, sino respiratoria. En el caso de la compensación, en este caso, si el problema es pulmonar, pues la compensación la hará el riñón. ¿Cómo? A través del incremento de la liberación de bicarbonato. Y lo mismo pasa en el otro extremo, cuando evaluamos la alcalemia. El paciente está en alcalemia y vemos que está incrementado el bicarbonato o el PCO2 está disminuido. Si lo que está incrementado es el bicarbonato, pues será una alcalosis metabólica. ¿Y quién va a compensar al bicarbonato? Va a compensarlo el pulmón a través del PCO2. Y en el caso de la alcalosis respiratoria, además del pH de la sangre en alcalemia, vamos a encontrar también disminución de la presión parcial de CO2. Entonces eso nos va a traer como consecuencia la
compensación a nivel renal a través de la disminución del bicarbonato. Entonces, como ven, esas son las cuatro posibilidades de alteración primaria, ¿no? Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Y con ese cuadro podemos determinar cuál es la alteración primaria y si está o no está compensado, ¿no? Puede que no esté compensado todavía. A veces la compensación puede demorar unos días o unas horas más, dependiendo de qué tan complicado se encuentre el paciente al respecto. Ahora, con respecto a la fase posanalítica, pues todos estos análisis están dirigidos a poder evaluar la, el medio interno del paciente, y esto incluye no solamente la función renal, sino también la presencia de varios electrolitos, y a partir de allí darle una connotación clínica al manejo del medio interno, que es quizás la parte más difícil de manejar por los estrechos valores que existen entre uno y otro analito. O sea, no es que hay una distancia grande. De 135 a 145 mil equivalentes por litro de sodio es un rango de 10 mil equivalentes. Es poquísimo el rango desde el punto de vista clínico. Entonces se necesita mucha precisión para este manejo. ¿Qué hago con el paciente? ¿Le doy diuréticos o le administro solamente dextrosa o le pongo además cloruro? ¿Necesitaré ponerle una ampolla de hipersodio o necesitaré ponerle una ampolla de calium, ¿no?, de potasio? ¿O el magnesio? ¿Será necesario administrar sulfato de magnesio? O sea, ese juego, entre comillas, de valores que se tienen que encontrar constituyen pues un arte, sobre todo en en la evaluación de los pacientes críticos que están en las unidades de cuidados intensivos. El rango es muy, muy corto, y si nos salimos de esos rangos, hay daño. Por ejemplo, si hay una hiponatremia sostenida en el tiempo, el paciente eh, puede empezar a perder la mielina en la sangre. Hay mielinolisis con consecuencias neurológicas. Si el paciente se sale de los rangos del potasio, hay paro cardíaco, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con el calcio. Entonces, hay un componente importante en el manejo de estos electrolitos en el caso de los pacientes, sobre todo teniendo en cuenta que se tiene que mantener la osmolaridad. O sea, no me puedo salir de esos valores de referencia, porque eso implica un equilibrio entre el intracelular y el extracelular. Y para eso se tiene que mantener la osmolaridad. Por eso es necesario interpretar los resultados con prontitud. De hecho, el análisis de gases arteriales es un examen de emergencia. No necesita ningún tipo de ayuno. Puede obtenerse las 24 horas del día. Muy bien, hasta aquí esta parte de la clase. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. En la semana deben de analizar la historia que está con referencia a este trastorno hidroelectrolítico. Y allí hay que hacer hincapié en la evaluación del perfil de gases arteriales para poder evaluar tanto cómo se descarta si es una acidosis, si es una alcalosis, si es metabólica, si es respiratoria, si está compensada o no lo está, ¿no? Eso hay que verlo en la parte práctica también. Doctor, una consulta. Sí, adelante. Doctor, buenas tardes. Buenas Usted tardes. mencionó que para la extracción de la muestra de AGA se utiliza una jeringa con citrato. He tenido la oportunidad de ver que a veces utilizan heparina. ¿O hay alguna Sí, sí, contraindicación? tienes razón. Es heparina, me he confundido yo. Es heparina sódica. Es heparina sódica. Me he confundido yo, José. Ah, ok. Gracias, doctor. Sí, heparina sódica es la que se utiliza. Es más, la heparina viene en pastillas sólidas, no en líquidos, para evitar diluir la sangre, pues la muestra que se saca es aproximadamente 1 mililitro, que es bien poquito. Valga la aclaración, dicho sea de paso. Muchas gracias.
Bien, si no hay más preguntas, nos quedamos aquí entonces. Muchas gracias por su atención.